internacional. Nos ha invitado la organización del curso MIR y bueno, pues estamos encantados de estar aquí. Hace muchos años que Medicus Mundi tiene presencia en el curso MIR, no es una cosa de este año. Os puedo decir que para mí es especialmente emotivo estar aquí porque yo hace unos años, a finales del siglo pasado, estuve ahí sentado y también vino un pollo aquí a hablarnos de cooperación y de Medicus Mundi también. Y claro, yo sé perfectamente que vuestra cabeza ahora pues no está en estas cosas y lo primero que quiero hacer es agradeceros que estéis aquí para escuchar este rollo que os voy a contar y bueno, que tengáis el interés de escucharlo, ¿no? Pues ya os digo, esto lleva mucho, el curso MIR lleva muchos años preocupado con esto. Yo creo que desde sus inicios, cuando era un grupo de amigos que se ponían a transmitir a sus compañeros de las promociones siguientes la información, lo que ellos sabían, las estrategias que habían hecho para estudiar y preparar el MIR, pues desde el momento cero de la existencia de la estructura del curso MIR, cuando era una cosa pequeñita y había 40 alumnos e incluso en la otra sede que había antes, pues ya estaban preocupados con el asunto de cooperación. Puedo deciros que el curso MIR... que me siente aquí, dicen... Bien. Puedo deciros que el curso MIR es el socio más importante y es el socio más fiel que tiene Medicus Mundi Asturias. Y esto no es una cuestión de un año ni de 5 años, sino es una estrategia. Antes de que existiera y que se usara el término compromiso social corporativo, el curso MIR ya lo ejercía en cuanto que creía que tenía que apoyar institucionalmente y colaborar en la medida de sus posibilidades con proyectos de desarrollo en países del sur. La charla que os voy a contar es un poco una excusa para estar aquí con vosotros y presentaros nuestra organización, deciros qué hacemos, pero os voy a hablar un poco también de cooperación sanitaria en general, qué es la cooperación sanitaria, cómo funciona, cuáles un poco los orígenes y la historia y también de Medicus Mundi. La charla durará hasta las 7:25 así y bueno, podéis interrumpirme en cualquier momento, somos poquitos y estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis. Para que hablemos todos de lo mismo, quería hablaros de dos conceptos en principio, la diferencia entre cooperación y ayuda al desarrollo y ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria son intervenciones en crisis bélicas, en fenómenos, catástrofes naturales y que ocurren agudamente en cualquier parte del mundo, puede ser en países del sur o en países del norte, ¿de acuerdo? Pues cuando el huracán Katrina, pues hubo ayuda humanitaria en Estados Unidos, que es uno de los países más desarrollados del mundo. Eso es ayuda humanitaria. Las intervenciones que se hacen de forma aguda en países o en situaciones pues por guerras, por catástrofes naturales. Mientras que cooperación y ayuda al desarrollo son otro tipo de acciones y con otro tipo de estrategias. Son acciones a medio y largo plazo de gobiernos, que sería la ayuda oficial al desarrollo, o privadas, que pueden ser de ONGs, de empresas, de fundaciones. Entonces, la diferencia es que la ayuda humanitaria es situaciones agudas, situaciones puntuales y la cooperación y ayuda al desarrollo es una estrategia a medio y largo plazo de entidades públicas o privadas. Os adelanto ya que Medicus Mundi, nuestra organización, se dedica fundamentalmente a cooperación y ayuda al desarrollo. Hay otras organizaciones que son muy buenas y que son líderes en ayuda humanitaria. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras. Ellos tienen una estrategia y una logística que son capaces de poner en 48 horas un hospital de campaña con quirófanos ambulantes en cualquier parte del mundo donde haya una catástrofe natural, y claro, tienen una estructura tremenda de hangares, de profesionales contratados, y ellos se dedican a ayuda humanitaria y no hay nadie que haga mejor eso que ellos. Nosotros no nos dedicamos a ayuda humanitaria. Solo hacemos cosas de ayuda humanitaria en sitios donde tenemos proyectos de ayuda al desarrollo y ocurre una catástrofe. Hace unos años, cuando hubo un huracán que devastó Centroamérica, pues muchas de las estructuras que tenía Medicus Mundi allí trabajando como cooperación y ayuda al desarrollo, pues tuvieron que prestar ayuda humanitaria. Pero solo se hace en las zonas donde se está trabajando y que ocurra algo y que podamos apoyar desde aquí, ¿vale? Es una primera matización que os quería hacer. Bueno, la ayuda al desarrollo y la diferencia entre ayuda al desarrollo y cooperación. La cooperación es
trabajar con alguien, con una contraparte, compartir unos objetivos y trabajar juntos para alcanzarlos, mientras que ayuda al desarrollo es simplemente transferencia de tecnología, transferencia de recursos desde un país del norte habitualmente a un país del sur. Muchas veces hay intereses comerciales, empresariales, vinculados detrás a luego pues hacer el mantenimiento de esa tecnología que transfieres o vender algún tipo de producto. Pero la cooperación internacional, el énfasis es en colaborar, cooperar, trabajar coordinadamente, que haya una contraparte en la otra zona que recibe la ayuda, ¿de acuerdo? ¿Cuándo empieza la cooperación sanitaria? Pues es muy difícil, ¿eh? Yo os pongo aquí que en el 1048 los mercaderes de la antigua República Marinera de Amalfi obtuvieron del califa de Egipto permiso para construir en Jerusalén un convento y un hospital para asistir a peregrinos de cualquier raza o fe, ¿vale? Y puede ser probablemente uno de los primeros antecedentes de lo que es la cooperación sanitaria, sanitaria. Y así fue la Orden de San Juan de Jerusalén, fue una comunidad monástica dedicada a la gestión de ese hospital y a la asistencia de los peregrinos a Tierra Santa. Desde ahí nos trasladamos al siglo XIX, cuando Henry Dunant fundó la Cruz Roja. En los años entre 1828 y 1910, él vivió la batalla de Solferino, que fue en 1859, donde hubo una enorme cantidad de muertos por ambos bandos, y la idea es que la asistencia era muy parcial, la asistencia era cada uno a los suyos, y había mucha gente que quedaba fuera de la asistencia, y fue el fundador de la Cruz Roja y el que impulsó una idea de cooperación sanitaria. Perdón. A finales del siglo XIX, las potencias coloniales empiezan a ver que en los países colonizados pues, las estructuras sanitarias son pobres y la cooperación, más que cooperación, prácticamente instituciones de caridad, cosas asistenciales muy limitadas y luego había estructuras aparte para las élites colonizadoras que iban desde las potencias para recibir asistencia. Pero era también un paso más en lo que conocemos hoy como cooperación sanitaria. Estaban muy vinculadas a diferentes confesiones religiosas que prestaban la asistencia con una idea caritativa de la atención. También no solo era asistencia, sino que también se empezó a trabajar en la formación del personal local para que atendieran a sus compatriotas, ¿no? Bien, antes de la Segunda Guerra Mundial, entonces, llegamos a la situación de que solo existía la Cruz Roja, fundada en 1863, y luego la organización Save the Children Foundation, que se creó a principios del siglo XX, en 1919, ¿vale? Tras la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda aparecieron las primeras ONGs como Oxfam, que todavía se mantiene a día de hoy. La Carta de las Naciones Unidas, en el año 45, dio carácter fundacional a la ONU y habló del reconocimiento formal de las ONGs como estructuras privadas dedicadas a mejorar las condiciones de los países más desfavorecidos. No fue hasta los años 60 del siglo pasado cuando empezaron a crearse agencias y ministerios de cooperación. Era algo que antes no se contemplaba, dedicar recursos estructuralmente, presupuestar partidas de gasto para dedicar a invertir en los países del sur. Y también en los años más adelante, en los años 80 y los 90, se empezó a preconizar la idea de que los estados ricos del norte se deberían al menos intentar dedicar un 0,7% del PIB a cooperación al desarrollo. Era una idea que partió de la propia ONU y que quería transmitir a los países ricos esta situación. Bueno, más adelante se incorporan a esta tarea de labores de cooperación donantes privados, empresas, fundaciones. Empieza a hablarse de la idea de responsabilidad social corporativa de las grandes empresas y también de las más pequeñas, ¿no? Y de hecho, pues muchas autónomos, muchas tiendas pequeñas, muchas empresas grandes y pequeñas presumen de que ellos dedican el 0,7% de sus ingresos a cooperación. También empiezan a aparecer conceptos como educación y sensibilización para la cooperación. Es una parte que ahora se ha convertido en esencial de la actividad de las organizaciones no gubernamentales,
que aparte de desarrollar proyectos asistenciales en los países del sur que lo necesitan, está la cosa de que hay que trabajar en la educación y en la sensibilización de los que vivimos en los países del norte ricos y que muchas veces ni nos paramos a pensar o a plantearnos que por el hecho de nacer a unos pocos kilómetros de una frontera, pues tu expectativa de vida, tu posibilidad de acceso a medicamentos, atención sanitaria, educación, a igualdad de derechos, pues pueden no tener nada que ver simplemente por unos kilómetros de distancia. La ONU actualmente tiene una campaña de largo recorrido que arrancó en el año 2000 y que dura hasta el año 2015, que se llama los Objetivos del Milenio, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No sé si habréis oído hablar de ella. La han firmado 191 países, entre ellos el nuestro, España, pero claramente estamos ya en 2012, cerca de 2013, y ni de lejos vamos a poder cumplirlos. De estos objetivos del milenio que tenéis ahí en el lado derecho de la pantalla, hay 3 que son claramente sanitarios, como son la reducción de la mortalidad de los niños, mejorar la salud materna y combatir el VIH-Sida. Son 3 objetivos del milenio que la ONU plantea y que hemos firmado un montón de países que no vamos a llegar a cumplir porque ya se iba muy apurado. Estos están todos marcados con indicadores, cuánto hay que reducir la pobreza, cuánto hay que reducir la mortalidad infantil, perinatal, como los criterios que serían para mejorar la salud materna y con unos plazos. Hasta el año 2008, 2007 se iban muy ajustados, pero había alguna posibilidad de conseguirlos. Ahora con la crisis internacional no va a ser imposible de ninguna manera conseguirlo. Si algún rato no sabéis qué hacer, probablemente hasta que no acabéis el MIR no pase eso, pero esta es una página que os recomendaría visitar, la página de la OMS, que habla de los objetivos del milenio. Bueno, en España hay que decir que hasta el año 70, hasta los años 70 del siglo pasado era receptora de ayuda a la cooperación, ¿de acuerdo? Y todavía es receptora de algunos fondos estructurales europeos, pero en la parte final del siglo XX empezó a hacer tareas de cooperación, de ayuda a los países del sur. La primera ONG, como en todo el mundo, que existió fue la Cruz Roja y a partir de ahí, pues en España existía la Orden Hospitalaria San Juan de Jerusalén, que era aquella que os decía que fue la primera que se encargó de atender a los peregrinos en Tierra Santa. A finales del siglo XIX sería solo esta situación, pero a principios del siglo XX apareció Cáritas vinculada a la Iglesia Católica y Intermón en el 42 y en el 56. Con la situación política que había en España, pues obviamente las únicas organizaciones que había eran las vinculadas a la Iglesia Católica y aprobadas por el estatus oficial político. En el 63 se crea Medicus Mundi España y recordaros eso, que hasta el 79 España era un receptor directo de ayuda para el desarrollo, que es, como quien dice, hace 4 días. Nosotros, Medicus Mundi España nace en el 63, esto es, el año que viene cumplimos 50 años, aquí tenéis el logo a la derecha del 50 aniversario, o sea que somos una de las más antiguas ONGs que operan en España y sin duda la más antigua de las que se dedican a cooperación sanitaria. Nosotros en Asturias empezamos a funcionar en el año 70, celebramos hace un poco tiempo el 40 aniversario. Participamos en la fundación de la plataforma de ONGs en el 93 con otras 12 organizaciones en Asturias y también participamos en la fundación del Consejo Regional de Cooperación en el 95. También participamos en la fundación de la Coordinadora Asturiana de Organizaciones No Gubernamentales en el 97. Y hay 2 hitos legislativos importantes en la autonomía, que son el 2001, la ley que regula el voluntariado en Asturias y la creación de la Agencia Asturiana de Cooperación en el 2003. Es muy importante esto porque es el organismo que el Principado de Asturias ha desarrollado para trabajar en los temas de cooperación. Luego hay una ley nacional de 2006 de cooperación al desarrollo que también regula mucho las actividades de la cooperación. No os voy a insistir mucho en la historia, deciros que aparte de Medicus Mundi Asturias y la Federación de Medicus Mundi España hay un Medicus Mundi Internacional que tiene 15 miembros en 8 países y ese chico que veis ahí es Carlos Mediano, que es vicepresidente primero de Medicus Mundi Internacional.
El presidente durante muchos años fue una persona de Medicus Mundi Navarra y, bueno, era ya muy mayor, se jubiló y cambió un poco el organigrama y ahora tenemos un vicepresidente español. Bueno, Medicus Mundi tiene una estructura federal. Esto quiere decir que cada organización es independiente. Medicus Mundi Asturias tiene sus estatutos, sus socios, su organización. Medicus Mundi en País Vasco, por ejemplo, hay 3 organizaciones de Medicus Mundi, cada una de ellas independiente, con sus estatutos. Hay Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y así sucesivamente. Y nos confederamos y hay una federación de las asociaciones de Medicus Mundi que tiene su sede en Madrid. Y esta es un poco la distribución que hay de Medicus Mundi Asturias, Medicus Mundi España. Solamente no hay representación de Medicus Mundi en Galicia y en Castilla y León. Bueno, hay 16 asociaciones, más de 7.500 socios, más de 12.000 colaboradores económicos, más de 600 voluntarios, un montón de personas que trabajan en las juntas directivas. Hasta hace unos meses había 67 profesionales contratados, además de 46 cooperantes y 700 y pico trabajadores locales. Esto fluctúa con el desarrollo de los presupuestos. Estamos trabajando en más de 200 proyectos en 40 países de América Latina, África y Asia, y había una estimación de que estamos alrededor de 8,5 millones de beneficiarios directos de los proyectos y más de 13 adicionales de indirectos. Trabajamos con 136 contrapartes. Medicus Mundi siempre trabaja con una contraparte. Nunca decide aquí les hace falta un centro de salud. No, hay una contraparte local que contacta con nosotros y nos dice en esta zona necesitamos un centro de salud, el sistema público de salud no puede llegar aquí, no tenemos recursos. Entonces es una necesidad que nace de sobre el terreno, no nosotros decidimos dónde hay que ir a trabajar y tiene que ser una contraparte con la que tengamos posibilidad de mantener relaciones y que sea nuestro referente allí. También trabajamos con un montón de instituciones públicas y privadas que colaboran en la financiación. Estamos muy orgullosos del Premio Príncipe Asturias que obtuvo Medicus Mundi en el año 91 de la Concordia. También somos miembros colaboradores de la OMS y estamos declarados en España de utilidad pública. Eso tiene una serie de connotaciones, por ejemplo, para las aportaciones económicas que se hacen, que tienen una desgravación en la renta y, bueno, otra serie de beneficios. Medicus Mundi España forma parte de la red de Medicus Mundi Internacional, es miembro de todas las coordinadoras estatales de ONGs y en Asturias fuimos fundadores. Somos miembros de la Plataforma Así de Desarrollo, miembro del Grupo de Interés Español en Salud Sexual y Reproductiva y, bueno, estamos en todos los foros de salud que son relevantes. La misión de Medicus Mundi os la pongo aquí porque es importante, ¿no? Ahora, si alguna vez habéis tenido curiosidad por alguna cosa de gestión, ahora todo el mundo habla de su misión, visión y valores. Y yo os voy a hablar de la de Medicus Mundi porque es muy importante, ¿no? Aparte de una formalidad, es que es importante. La misión os la voy a leer para no inventarme nada. Es contribuir a generar cambios en la sociedad fomentando una cultura de solidaridad y compromiso ciudadanos que hagan posible la erradicación de la pobreza y permitan que la salud sea un derecho al alcance de todas las personas. ¿Y nuestros valores? Pues la participación, la independencia, la integridad, la profesionalidad, la pluralidad y la solidaridad. Podría haceros un poco de rollo de cada uno de estos apartados, pero yo creo que no, cómo lo entendimos nosotros y cómo lo practicamos, pero bueno, yo creo que esto podemos saltarnos. Lo que sí me gustaría es hablaros un poco de nuestra política, ¿eh? Nosotros trabajamos con los estados de las asociaciones, con los ministerios de salud y con las ONGs del norte y también de locales, nuestras contrapartes, y también con institutos y asociaciones locales. Nos parece muy importante que las tareas que hagamos vayan en consonancia con la política institucional de los sitios donde trabajamos. No cabe poner un hospital de altísima tecnología en medio de una selva cuando no tienen luz eléctrica, cuando no es la política del país. Entonces, si la política de ese país en ese momento es extender la red de atención primaria con pequeños consultorios, con placas solares, porque no tienen posibilidad de tener tendido eléctrico, pues nosotros tenemos que integrarnos en esa filosofía, asumirla y apoyarla y colaborar, trabajar en conjunto en la línea de las autoridades locales. Esto es fundamental, ¿eh? Porque la visión que tenemos en los países del norte de las necesidades puede ser muy diferente de la realidad que hay en los países. Entonces, por eso es muy importante integrarnos en las líneas estratégicas y políticas de gestión sanitaria de los países.
No emprendemos nunca proyectos sin contrapartes locales, esto ya os lo dije, porque además los proyectos luego tienen que seguir su vida solos, no van a estar. Es imposible que nosotros financiemos un centro de salud siempre, el personal, el mantenimiento. La idea es ponerlo en marcha y asegurar supervivencia a medio y largo plazo sin depender del cordón umbilical de que necesitemos mandar fondos continuamente. Por eso es muy importante trabajar en coordinación con las autoridades de salud de los países. Seleccionamos al personal en función de las motivaciones y cualidades profesionales y, además, nuestro interés es contratar personal local y mejorar su formación. No mandar gente muy lista desde aquí que sabe muchas cosas, sino que el personal local, que muchas veces hay personal, hay médicos, hay enfermeros, hay técnicos, pero no hay dinero para contratarlos en el sistema local. Os puedo decir, por ejemplo, que hay más médicos de Burkina Faso en la ciudad de Londres que en todo el país de Burkina Faso, para que os hagáis una idea de lo que hablo. Pues este tipo de situaciones son prioritarias para nosotros. Entonces, nuestra política pasa por contratar personal local y apoyarlo con formación, con la formación que sea precisa. Nuestros expatriados, que llamamos nosotros, los profesionales contratados que mandamos a los proyectos, pueden ir al principio de un proyecto para organizar, para contratar, para incluso hacer asistencia, pero con la idea de que el proyecto hay que entregárselo al personal local para que lo lleven adelante ellos. Bien. Medicus Mundi Asturias, os dije que habíamos empezado a trabajar en el año 1970 en Burundi, con un proyecto que surgió en Burundi. El doctor Luis Estrada, que falleció en el año 2000, fue el fundador y fue presidente hasta la fecha de su fallecimiento, una persona muy importante aquí en nuestra comunidad autónoma. Era profesor universitario, era jefe de servicio, era un gran cirujano y un poco el faro que hizo caminar la organización y que bueno, la puso en marcha y la mantuvo durante muchos años. Ahora mismo tenemos más de 600 socios, aunque ahora la crisis también nos afecta y hemos perdido algunos socios. Tenemos más de 30 voluntarios. Ahora mismo en la Junta Directiva somos 5 personas. Tenemos 2 profesionales contratados en Asturias desde hace muchos años. Una lleva 20 y pico años, primero a tiempo parcial, luego a tiempo completo, a medida que fuimos creciendo, y hace 6, 7 años contratamos una segunda persona. Y ahora probablemente tengamos que reducir nuestra estructura, porque de nuevo por la crisis pues tenemos menos recursos, también menos actividad, y probablemente tengamos que recortar en el personal que está trabajando con nosotros de forma permanente. Tenemos proyectos ahora mismo en Nicaragua, Honduras, Bolivia, Mali y Burkina Faso. Aunque Mali y Burkina Faso vamos a cerrar porque los proyectos se acaban y no podemos seguir por situaciones políticas y de seguridad. Ya sabéis que ahí hay bastante terrorismo y inseguridad, guerrillas, y no tenemos garantías para poder seguir trabajando ni desarrollar proyectos, con lo cual estamos terminando los 2 proyectos, ya os comentaré después de que van, y en Burkina Faso y en Mali cerramos de momento. Somos miembros fundadores de la Coordinadora de ONGs del Principado, ya os lo conté. En 2011 tuvimos un presupuesto de 860.000 euros, que es un presupuesto en descenso. Habíamos llegado a 1.200.000 y ahora estamos en descenso. La crisis de nuevo. Hay menos recursos públicos, menos recursos privados y pero sí todo es un presupuesto notable. Y daros cuenta que la gestión de este dinero con solo 2 profesionales contratados es realmente complejo. Un montón de proyectos abiertos, un montón de personas contratadas locales en los proyectos y bueno, es complejo mantener todo este nivel de actividad con 2 personas, y ahora nos vamos a quedar con menos. Nuestros gastos de estructura suponen un 7% del presupuesto. Estos gastos de estructura pues afectan a los gastos del personal que tenemos contratado, los gastos de contabilidad, las cosas de mantenimiento para funcionar. Nuestros financiadores principales son la Agencia de Cooperación del Principado, ayuntamientos, empresas, entidades privadas, socios y fondos propios. Y trabajamos en 3 ámbitos: educación para el desarrollo y sensibilización, formación y proyectos de desarrollo para los países del sur. Bien, ¿qué proyectos tiene Medicus Mundi en marcha? Ahora mismo tenemos proyectos en Honduras,
¿Veis aquí este puntito? Pues es la aldea de Tollós. Este es el Hospital Asturias de Tollós, donde llevamos desde los mediados de los años 90 y hemos construido ese hospital, que ahora ya está funcionando autónomamente, sin financiación nuestra. Hemos terminado el año pasado un centro de salud materno-infantil en una zona bastante apartada del departamento de Lloro. Esta es una foto de hoy del periódico local, que tenían una protesta porque tenían problemas de médicos, que tenían poca estructura, y esta es la primera piedra que se puso en el año 2010. Esta es una persona expatriada de Medicus Mundi que estuvo trabajando allí un año para realizar la construcción del centro de salud y su equipación. En Honduras también, en la zona de Lloro, tenemos un programa de botiquines comunitarios donde se dota y equipa pequeños botiquines con medicamentos de primera necesidad que son dispensados, por supuesto, sin receta ni nada. Hablamos de medicamentos muy básicos, pero que para la gente no es imposible acceder a una ciudad, a una farmacia convencional, y además los precios de las farmacias son inasequibles para muchas de las personas de la población. Aquí son medicamentos que se suministran a través de otra ONG holandesa, medicamentos de toda calidad que se venden en unidosis, la cantidad que necesita, y son medicamentos absolutamente de garantía. Y se ha conseguido llegar a más de 85.000 beneficiarios. También se hacen actividades de formación en la zona. Hay una guardería para atender a los hijos de madres trabajadoras. Hay muchos problemas de estructura social, muchas madres que tienen hijos y que no tienen ningún apoyo en forma de familias monoparentales con varios hijos a su cargo y que tienen que trabajar y cuidar a varios niños a la vez, con lo cual los niños tienen muchos problemas mientras la madre trabaja, y era muy importante en la zona pues, que tuvieran un sitio donde pudieran dejar a los niños mientras trabajan, donde se les pudiera cuidar y alimentar y empezar con tareas de formación. En Nicaragua trabajamos en la zona de Acahualinca, no sé si oísteis hablar, es un sitio lamentablemente muy famoso, es el basurero de Managua, donde vivía una amplísima población con situaciones de violencia, drogas, prostitución, violencia, bueno, una cosa terrible. La gente que ha estado allí, pues bueno, la Agencia Española de Cooperación Internacional y varias ONGs hemos trabajado allí, ahora ya casi no vive gente. Vivían en la basura y trabajaban en el basurero y trabajaban en el basurero y bueno, pues hay una serie de actuaciones para centros asistenciales, centros de acogida para mujeres fruto de violencia, y es el proyecto que tenemos en ese momento. En Bolivia tenemos varios proyectos. Tenemos uno que se llama Control de Zoonosis, Atención a la Infravivienda y Desarrollo Sostenible en el municipio de Cuatro Cañadas, que se dedica al Chagas. Ya daríais en infeccioso lo que es el Chagas y os lo sabréis muy bien, seguro que mejor que yo. Pero aquí el proyecto se dedica a erradicar la infravivienda, es las viviendas que tienen esta estructura con techos de paja, pues tipo esta, pues ahí es donde se atrincheran las vinchucas que transmiten la enfermedad y se hace que sea endémica, con lo cual el primer paso para el tratamiento es erradicar esas infraviviendas. Esta zona en la que trabajamos es una zona de mucha inmigración interior y es una zona muy pobre con muy pocos recursos, con lo cual pues, los pilares del proyecto era construir casas muy básicas que costaban como 3.000 euros cada casa, pero que tenían paredes de cemento, techos como Dios manda y no tenían estas cosas de paja que es donde se meten los bichos y que hacían que el Chagas fuera inerradicable, ¿no? Y también acciones asistenciales de tratamiento de Chagas, del diagnóstico, de control epidemiológico de la infección. También en Medicus Mundi, con otras Asturias, con otras organizaciones, Madrid y Zaragoza, tenemos un proyecto con la Agencia Española de Cooperación Internacional plurianual que afecta a toda Centroamérica y que nosotros colaboramos. Es un proyecto que se dedica a la salud materno-infantil y a la salud sexual y reproductiva, atención a las madres y a los niños, y termina este año también. Y los proyectos de África que teníamos, de momento se van a cerrar los dos, ya los digo por cuestiones de seguridad de la zona, que hace ya bastante tiempo que no puede viajar ningún responsable de Medicus Mundi para evaluar ni para hacer ningún tipo de gestión en la zona.
Ahí tenemos una contraparte que es una orden religiosa y que hasta ellos tienen problemas de seguridad. Y bueno, el proyecto que tenemos en Mali es un proyecto de apoyo a los centros de salud que tienen esa zona y construcción de otros y equipamiento. Bueno, esto está descolocado porque tenía que ir antes de lo de África, terminar con esto, que era otra parte del mismo proyecto de la zona de Cuatro Cañadas de Bolivia, que era un centro de formación para las actividades artesanales y agropecuarias de comunidades de mujeres para que pudieran garantizar el mantenimiento de sus familias. El otro programa que está terminándose es también sobre un centro de salud, equipamiento y apoyo de un centro de salud y de una que da asistencia materno-infantil también en una zona muy periférica de Burkina Faso. Fijaros dónde estamos, en esta zona del norte y este de Mali es donde más problema de seguridad hay y también afecta a Burkina Faso y ahí dejamos de trabajar ahora porque es imposible. Bien, ¿cómo nos financiamos? ¿Cómo financiamos todas estas actividades que os digo que hacemos? Pues mediante las cuotas regulares de nuestros socios. Nosotros tenemos el orden de 600 socios. Hemos perdido algunos estos 2 últimos años, os digo, por efecto de la crisis. La crisis nos afecta a todos y también hay gente que ha decidido que no puede ser socia más o no desea ser socia por más tiempo con Medicus Mundi. Medicus Mundi admite cualquier tipo de cantidad de aportación como socios, 5 euros al mes, 30 euros al trimestre, 100 euros al año, cualquier cantidad con cualquier periodicidad. Uno puede ser socio con la cantidad que decida y el dinero de los socios nos garantiza una cantidad fija de ingresos para gestionar y para poder trabajar con ellos y hacer planes. También trabajamos, la fuente fundamental de ingresos son las convocatorias de proyectos que hacen diferentes organizaciones públicas. Hay convocatorias nacionales, nosotros a las europeas nunca hemos concurrido, pero también hay alguna, pero concurrimos a las nacionales, a las autonómicas y a las de ayuntamientos locales. De nuevo ahora, sabéis, no sé si lo sabéis, el Gobierno está diciendo que va a sacar una ley de competencias de las instituciones públicas y probablemente se toque que todo el mundo pueda hacer cooperación, los ayuntamientos, las diputaciones, los gobiernos autónomos, y se reorganice eso. Pero a día de hoy nosotros trabajamos con todas estas entidades que tienen recursos de financiación y que sacan concursos anuales para presentar proyectos y ellos deciden cuáles son financiados y nosotros, pues la verdad es que tenemos somos la organización que más proyectos tiene financiados por el Principado de Asturias, por ejemplo. Y también funcionamos con donaciones realizadas por personas, colectivos y entidades privadas, empresas, fundaciones y también recursos obtenidos con campañas promocionales puntuales. Ahora estamos con una campaña que se llama Legados Solidarios, que es la gente que cuando hace testamento quiere dejar alguna parte de su herencia para que cuando no esté ya en la tierra, pues sus bienes puedan seguir ayudando a otras personas. Bien, ¿cuánto dinero dispone Medicus Mundi, cuánto Asturias y cuánto gastamos? Pues ya os conté que el último año 860.000 euros aproximadamente, pero en trayectoria descendente. Habíamos llegado a 1.200.000 y los años anteriores también estamos alrededor del 1.000.000, pero ahora está cayendo por la situación de crisis que afecta a todo. Aquí tenéis la distribución de en qué hemos gastado el año pasado el dinero. Los rosas son proyectos de desarrollo locales. Lo amarillo y lo verde, el 1 y el 4%, hacen referencia a proyectos de educación y sensibilización, comunicación y captación de fondos y un 7% gastos de estructura. Lo que os decía, los profesionales contratados, los gastos que necesitamos para funcionar. Bien, ya os he hablado varias veces de la crisis, pero la crisis es real, ¿no? Todos estamos afectados por ella. El año pasado el Gobierno, tengo aquí algunos recortes de prensa, redujo el 2012, a primeros de año, redujo el presupuesto del propio 12 en un 65% el presupuesto de ayuda al desarrollo. Esto es de hace unos días. En los presupuestos de 2013 del Estado, la cooperación al desarrollo pierde más de un 23% de dotación y este periódico más nos dice que, sin embargo, dejan intacta la subvención de 900.000 euros para las fundaciones políticas.
Fundación Ideas del PSOE y Fundación FAES del PP son las fundamentalmente beneficiarias de estos 900.000 euros, pero en cambio recortan una cuarta parte de los fondos para ayuda a la cooperación al desarrollo. Asturias en absoluto es ajena y además Asturias especialmente tiene un problema vinculado a los cambios de gobierno, que en 10 meses hemos tenido 3 gobiernos diferentes, con lo cual ha habido una serie de bandazos institucionales que han hecho que la cooperación esté bastante paralizada. Bien, este es un esquema, es una información de la Coordinadora Estatal de Organizaciones No Gubernamentales. Solo os voy, bueno, desglosa el dinero para cooperación que se prevé para el año 13. Todavía no están aprobados los presupuestos, pero en el proyecto que se está trabajando esto es lo que figura. Bien, resumiendo, entre el 11 y el 13 va a haber una disminución de recursos de cooperación en el Ministerio de Asuntos Exteriores del 64%, el de Hacienda del 43% y en otros ministerios del 78%. Solo aumenta la partida del Ministerio de Economía y Competitividad. ¿Por qué? Porque pasamos de 3 millones a 245, pero este es dinero vinculado a favorecer la implantación de empresas españolas y actividades comerciales españolas en otros países, ¿vale? Entonces, como parte de la salida del Gobierno a la crisis, el Gobierno plantea que la externalización, la exportación es un pilar importante y está gastando más dinero en esto. Pero esto no quiere decir que esto sea un aumento real en ayuda a la cooperación, pero es un fondo que entra en este lote, ¿no? Entonces sí que hay un aumento, aumenta 70 veces lo que se usaba en 2010 para este apartado, pero tenéis que saber que tiene un poco de trampa esto, ¿vale? La cooperación autonómica y local pasó de 600 millones a 300 y en el 2013 no sabemos lo que va a haber, pero nos creemos que todavía mucho menos. El de universidades ha bajado un poquito también, o sea que en global, total de ayuda oficial al desarrollo, un descenso global del 86%. Como podéis comprender, con estas cifras, pues nuestra estructura tiene que menguar. Hay muchas organizaciones que están en regulación de empleo, que han tenido que despedir gente y bueno, es una situación difícil para las personas, para las familias, para las empresas y también para las ONGs que nos dedicamos a la cooperación. Pero bueno, estamos obligados a ser imaginativos, a aguantar esta situación mala de la mejor manera posible y bueno, ya escampará. ¿Cómo se puede colaborar con Medicus Mundi? Pues se puede hacer un donativo puntual cuando se quiera. Os voy a dejar una página web donde podéis, si queréis hacer algún tipo de donativo, podéis poneros a través de ella. También la mejor forma de colaborar con esa organización o con cualquier otra es comprometiéndose con ella a medio o largo plazo y hacerse socio. Yo me acuerdo que cuando me hice socio, pues parece una bobada, pero decidí dedicar el precio de una copa cada mes cuando era estudiante para colaborar con la organización. Dije, bueno, qué menos que esto. Y fue como me empecé yo a colaborar con Medicus Mundi. Cualquier cantidad es admisible, con cualquier periodicidad, mensual, trimestral, semestral, anual. Nosotros estamos con muchas otras ONGs con la campaña Legados Solidarios, que es una campaña muy interesante y que afecta solo a una parte de la herencia de la que se puede disponer, porque hay una parte que se llama la legítima, que esa parte es para los herederos, para los hijos y para tal, entonces esa no se puede disponer, pero de la parte que se puede hacer voluntariamente, pues a lo mejor pues, gente que puede o gente que no tiene herederos y que quiere que su dinero cuando no esté aquí pues siga ayudando a otras personas, pues es una campaña en la que participamos y también se puede colaborar como voluntarios, dando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro entusiasmo para causas, ¿vale? Esta es la página de Medicus Mundi, Asturias. Mira, aquí abajo tenéis un pantallazo de hoy. Esta es la charla que estamos teniendo aquí ahora. Y esta es la dirección y donde nos podéis localizar, la página web, nuestra dirección de Facebook y mi correo electrónico. Yo me llamo Toni García, he tenido la descortesía de no presentarme al principio. Soy médico del SAMU, que es como se llama el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. De formación soy médico de familia y también soy profesor asociado de la Universidad de Oviedo. Trabajo en el Departamento de Biología Funcional, en el área de Fisiología, desde hace un par de años
Ahí tenéis mi correo electrónico, estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Y ahora si queréis preguntar alguna cosa, pues ya he terminado, quedan un par de minutos, no da tiempo a mucho, pero sobre todo agradecer al curso MIR que esta oportunidad que nos da como cada año, agradecerle su compromiso permanente, continuo y prolongado y agradeceros especialmente a vosotros que en esta situación que tenéis la cabeza en otras cosas, hayáis decidido dedicar este ratito a escuchar este rollo que os he echado y muchas gracias. ¿Queréis preguntar alguna cosa? Dime. Bien, el voluntariado que se puede hacer con nosotros es participar en las actividades de la organización. El año pasado tuvimos una charla parecida a esta en septiembre y unos meses después del examen, varios de los asistentes pues, trabajaron con nosotros en varias actividades. Pues, por ejemplo, montamos una exposición sobre malaria y participaron en la exposición, en ayudar a montarla y a atender a la gente. Entonces, cualquier actividad que hagamos, pues actividades, necesitamos voluntarios pues para cosas tan prosaicas como para cargar un contenedor que vaya a uno de nuestros proyectos, pues no tenemos dinero para contratar gente que lo cargue, entonces lo cargamos nosotros y si tenemos alguna ayuda pues nos viene bien, o pues ya os digo, actividades de exposición, visitas a colegios, charlas, pues integrarse en la organización y colaborar en el día a día de la organización. También en algunos casos mandamos voluntarios a los proyectos. Esto no es continuo, depende de acciones concretas. Por ejemplo, cuando se incorpora un equipo de rayos en un proyecto, pues a veces mandamos un técnico de rayos, un radiólogo, alguien a formar al personal en el manejo del equipo, en el mantenimiento. Cuando montamos un laboratorio, pues mandamos un especialista en análisis clínicos para formar a la gente, para la puesta en marcha del equipo. A veces mandamos gente con perfiles diferentes para formar al personal local en cosas concretas o ante la incorporación de tecnologías. También mandamos personal, este ya no es voluntario, son contratados, lo que nosotros llamamos expatriados, que son dentro del proyecto se contempla el sueldo y todas las cosas, los seguros y todas las cosas que conlleva un profesional español para mandarlo al proyecto para que haga una tarea concreta. Los voluntarios en tareas asistenciales a veces van en campañas o van cuando no tenemos recursos suficientes con el personal que tenemos contratado local o con el personal expatriado para apoyar, si conseguimos voluntarios suficientes, para apoyar la asistencia durante periodos variables. Hay gente, por ejemplo, yo cuando era residente fui varias veces a proyectos, necesitaban voluntarios, necesitaban gente para tareas diversas y bueno, pues usaba mis vacaciones y permisos extras que nos daba el SESPA de aquella en la época de vacas gordas, que cuando dedicabas tus vacaciones a la cooperación te daban unos días adicionales. Yo creo que eso ya no existe porque ahora con la crisis, entonces lo dedicaba. Entonces, pues bueno, este tipo de cosas se siguen haciendo. Para la gente que quiere viajar a los proyectos es obligatorio que sea socio, que esté comprometido con la organización y se hace un curso de formación. Pues un curso son 3 tardes, no es un curso ahí de meses ni nada, sino son unas tardes pues, para hablar de seguridad, de organización, para que conozcan el proyecto a través de los que ya han estado ahí antes y tengan clara cuál va a ser su tarea en el proyecto, pero esto es esporádicamente, no es habitual. Puede en un momento, en un año, necesitar voluntarios durante todo el año, pero pueden tener perfiles diferentes, médicos de familia o médicos generales o ginecólogos o pediatras, o según los proyectos que sean. Si te interesa, nos mandas un correo y te mandamos la información para que te apuntes como voluntaria. Bien sea para estar aquí o si hubiera alguna posibilidad de ir a los proyectos. ¿Te he respondido a tu pregunta? ¿Alguna cosa más? Pues nada, reiteraros las gracias y para despedirme quiero desearos toda la suerte en lo que queda de trayecto hasta el examen y después del examen. Mucha suerte y mucho ánimo. Gracias.